Hay un fenómeno que probablemente estés viviendo ahora mismo o que has experimentado muchas veces en tu vida. Es esa situación en la que una persona, tal vez alguien a quien amas, tal vez alguien que te lastimó, tal vez alguien que simplemente conoces, aparece en tu mente una y otra vez. Intenta no pensar en ella, intenta distraerte con otras cosas, intenta desviar tu atención, pero vuelve, siempre vuelve. La persona entra en tus pensamientos mientras estás trabajando. Se enciende mientras intentas dormir. Se enciende mientras estás con otras personas. Aparece en tus sueños. Y a menudo no sabe por qué sucede esto. Te preguntas si es porque no puedes olvidar a esa persona. Se pregunta si es porque está obsesionado. Te preguntas si es porque hay algo mal en ti. Alguna debilidad, alguna incapacidad para dejar pasar las cosas. Pero Rudolf Steiner, ese extraordinario investigador de los mundos invisibles, tenía una comprensión muy diferente de lo que realmente estaba sucediendo. Y la verdad que ofreció es mucho más profunda, mucho más significativa y mucho más sagrada que cualquier explicación psicológica ordinaria que pueda ofrecer. Según Steiner, no estás pensando simplemente en alguien a través de tu voluntad consciente ordinaria. En los planos invisibles suceden muchas más cosas de las que puedes percibir con tu conciencia ordinaria. Steiner enseñó que cada ser humano es mucho más que el cuerpo físico que puede ver y tocar. También eres un cuerpo etérico, un cuerpo de fuerzas vitales. Eres un cuerpo astral, un cuerpo de sentimientos y deseos. Eres tu yo superior, tu verdadera esencia espiritual. Y todos estos cuerpos, todos estos aspectos tuyos, interactúan constantemente con los cuerpos y aspectos de otras personas. Existe una conexión real y verificable que ocurre en los planos invisibles entre usted y cualquiera con quien tenga una conexión significativa. Y cuando no puedes dejar de pensar en alguien, lo que realmente sucede es que esta conexión se manifiesta en tu conciencia ordinaria. Está creando pensamientos recurrentes porque está ocurriendo una interacción real en los planos superiores que su conciencia ordinaria está tratando de procesar. Steiner enseñó algo muy específico sobre cómo funciona esta conexión. Dijo que cuando piensas en alguien, cuando viene a tu mente, en realidad estás creando un hilo de luz, una conexión energética, que viaja a través de los planos invisibles hasta esa persona. No es una metáfora, no es imaginación poética. Según Steiner, es una realidad tan objetiva como cualquier cosa física. Cuando piensas en alguien, en realidad hay un impulso de pensamiento que sale de ti y llega a esa persona. Y esa persona lo siente, tal vez no conscientemente, pero en algún nivel profundo, su cuerpo astral siente que llega el impulso del pensamiento. Y muchas veces la persona siente que el impulso regresa a usted. Entonces, cuando no puedes dejar de pensar en alguien, no estás simplemente teniendo pensamientos aleatorios. Estás participando de un verdadero intercambio de energía y conciencia con esa persona. Pero está sucediendo mucho más que eso. Steiner también enseñó que había diferentes niveles o cualidades de pensamiento, y que la calidad de tu pensamiento determinaba el tipo de conexión que estabas haciendo. Si tus pensamientos sobre la persona se basan en un amor genuino, en un deseo genuino por su bienestar, en una compasión genuina, entonces estás creando una conexión de luz, una conexión que ayuda a la persona, que te ayuda a ti, que contribuye a la genuina evolución espiritual de ambos. Pero si tus pensamientos sobre esa persona se basan en la obsesión, el deseo de control, la ira, el resentimiento, la envidia, entonces estás creando una conexión muy diferente. Estás creando una conexión que drena energía, que daña, que de hecho puede dañar a la persona espiritualmente. Y Steiner creía que era absolutamente esencial comprender este fenómeno, porque significaba que uno tenía una responsabilidad real sobre sus pensamientos. Sus pensamientos no eran eventos privados que nadie más conocía. Tus pensamientos fueron una comunicación real que cruzó dimensiones invisibles y realmente afectó a las personas en las que estabas pensando. Una de las explicaciones más profundas que ofreció Steiner fue sobre la naturaleza de los diferentes tipos de conexiones entre las personas. Enseñó que había conexiones basadas en el karma, en acciones que usted y esa persona cometieron en vidas anteriores que crearon un vínculo que debía resolverse en esta vida. Había conexiones basadas en el amor, relaciones que trascendían cualquier lógica ordinaria, relaciones que surgían de conexiones del alma que existían antes de la encarnación. Había conexiones basadas en propósitos, situaciones en las que uno entraba en contacto con una persona porque tenía lecciones que enseñarte o tú tenías lecciones que enseñarle. Y había conexiones basadas en el deseo u obsesión ordinarios, esas conexiones que se basaban en que tú intentabas obtener algo de esa persona,
o intentabas obtener algo a través de esa persona, o intentabas controlar a esa persona. Y la naturaleza de tus pensamientos recurrentes sobre la persona, su calidad, su patrón, cómo te afectaron, reveló qué tipo de conexión existía realmente. Steiner también enseñó algo muy importante sobre las razones por las que no puedes dejar de pensar en alguien. La razón más común, según Steiner, era que había algo sin resolver, no necesariamente algo negativo, sino algo incompleto. Quizás hubo una comunicación que nunca se realizó. Tal vez haya una disculpa que nunca diste o que nunca recibiste. Quizás haya una verdad que nunca se ha dicho. Quizás haya un cierre que nunca ocurrió. Y debido a que esa cosa no resuelta permaneció abierta, la conexión continuó intentando completarse. Siguió volviendo su atención a esa persona porque todavía había trabajo por hacer. Y a menudo, este era un mensaje compasivo. La conexión que seguía apareciendo en tu mente era una forma en que tu alma y el alma de esa persona intentaban decirte que había algo que finalmente necesitaba completarse o resolverse. Pero Steiner identificó otra razón, y esto quizás fue aún más importante y más profundo. Steiner enseñó que a menudo, cuando no puedes dejar de pensar en alguien, es porque esa persona realmente te necesita. No necesariamente de forma consciente, es posible que la persona ni siquiera sepa que estaba pensando en ti, pero en algún nivel profundo, tal vez una crisis, tal vez una dificultad, tal vez una transformación espiritual, la persona necesitaba tu luz, tu energía, tu amor, y por eso ella os estaba llamando a través de los planos invisibles. Estaba enviando una señal, un pulso de necesidad que su cuerpo astral recibía como pensamientos repetidos sobre ella. Steiner enseñó que a menudo, cuando sientes esta compulsión de pensar en alguien, lo más sagrado e importante que puedes hacer es enviar amor y luz a esa persona a través de tus pensamientos, porque ese amor genuino, esa intención genuina por su bienestar, en realidad la estaba alcanzando en los planos invisibles, y en realidad la estaba ayudando, sosteniéndola, elevándola a través de cualquier dificultad que enfrentara. Steiner también tenía enseñanzas muy específicas sobre cómo diferenciar entre diferentes tipos de pensamientos obsesivos, porque había una diferencia importante entre pensar constantemente en alguien, porque lo amas genuinamente y te preocupas por su bienestar, y pensar constantemente en alguien porque estás obsesionado, porque estás tratando de obtener algo de esa persona, porque estás resentido. Y Steiner enseñó que puedes notar la diferencia prestando atención a cómo te hace sentir el pensamiento. Si pensar en la persona genera sentimientos de amor, de bienestar, de deseo genuino de su felicidad, entonces esa es una conexión saludable. Una conexión basada en el amor genuino que contribuye a ambos. Pero si pensar en esa persona te trae sentimientos de ansiedad, desesperación, obsesión, necesidad desesperada, entonces se trata de una conexión basada en un apego egoísta, una conexión que está agotando tu energía y potencialmente dañando también a la otra persona. Y aprender a hacer esa distinción fue absolutamente crucial. Steiner también ofreció una enseñanza extraordinaria sobre cómo puedes transformar tus pensamientos sobre alguien si esos pensamientos se basan en una obsesión o un apego poco saludable. Enseñó una práctica muy específica. Primero, necesitabas reconocer honestamente lo que realmente sentías cuando pensabas en esa persona. ¿Fue miedo a perderla? ¿Fue un deseo desesperado de que ella sintiera lo mismo por ti? ¿Fue enojo por cómo ella lo trató? ¿Fue envidia por la forma en que vivía? ¿Fue culpa por algo que hiciste? Fuera lo que fuese, había que nombrarlo honestamente. En segundo lugar, tenías que entender que esos sentimientos eran tuyos y no responsabilidad de la otra persona. A menudo proyectamos nuestros sentimientos en otras personas y esperamos que resuelvan nuestros problemas emocionales, llenen nuestro vacío interior y validen nuestro valor. Pero Steiner enseñó que esta era una forma de esclavizar a la otra persona a su energía desequilibrada. En tercer lugar, tenías que transformar tu intención. En lugar de pensar en la persona con el objetivo de obtener algo de ella o cambiarla, tenías que aprender a pensar en ella con el único objetivo de querer genuinamente su bienestar y felicidad, incluso si ese bienestar y felicidad no te incluyeran a ti de ninguna manera. Y la información de la intención fue verdaderamente transformadora. Steiner enseñó que cuando uno podía realmente dejar de lado su apego egoísta y comenzar a pensar en alguien con un deseo puro de su bienestar, sucedía algo extraordinario. Primero, se liberó su propia energía. Ya no estabas agotado por pensamientos obsesivos y ansiosos. Recuperaste tu propia vitalidad espiritual. En segundo lugar, comenzaste a enviarle a la persona una energía mucho más elevada, mucho más pura y mucho más útil.
Ya no intentabas acercarla más a ti mediante pensamientos desesperados. En cambio, le estaba ofreciendo una bendición genuina. Y esa bendición la alcanzó en planos invisibles y la ayudó de una manera mucho más profunda que cualquier obsesión. En tercer lugar, y quizás lo más importante, finalmente estabas respetando la libertad y la dignidad de esa persona. Le estabas permitiendo ser completamente ella misma, seguir su propio camino, vivir su propio destino, sin tu interferencia energética, sin tu necesidad desesperada, sin tu intento de controlarla. Steiner también ofreció una enseñanza muy específica sobre el papel de las emociones en los pensamientos obsesivos. Enseñó que la razón por la que no puedes dejar de pensar en alguien, a menudo, tiene que ver con emociones no procesadas. Tal vez amaste profundamente a la persona, pero nunca te permitiste sentir ese amor plenamente. Había miedo, había protección, había una parte de ti tratando de contener el sentimiento. O tal vez estabas furioso con la persona, pero nunca te habías permitido sentir esa ira plenamente. Había culpa, había miedo a tus propias emociones, había una parte de ti tratando de reprimir la ira. Y debido a que las emociones no fueron sentidas y procesadas completamente, continuaron circulando en tu cuerpo astral, continuaron generando pensamientos sobre la persona, continuaron creando esta compulsión de pensar en ella una y otra vez. Entonces, una parte crucial para detener el patrón de pensamiento obsesivo fue permitirse sentir plenamente las emociones, ya sea amor, ira, miedo, culpa, sin juzgarlas, sin intentar reprimirlas, sin tratar de negarlas. Solo sintiendo completamente podrás liberar esas emociones de la prisión de tu inconsciente. Steiner también enseñó que algo muy específico sucede fisiológicamente cuando no puedes dejar de pensar en alguien. Enseñó que tu cuerpo astral, tu cuerpo de deseos y emociones, vibraba a una frecuencia particular, y esa vibración estaba creando patrones de pensamiento que coincidían con esa frecuencia. Por lo tanto, si estuvieras en una vibración de desesperación, tu cuerpo astral seguiría generando pensamientos desesperados sobre la persona. Si estuvieras en una vibración temerosa, tu cuerpo astral continuaría generando pensamientos ansiosos. Si estuvieras en una vibración de culpa, tu cuerpo astral continuaría generando pensamientos relacionados con la culpa. Y Steiner enseñó que la manera de cambiar tu patrón de pensamiento era cambiar primero la vibración de tu cuerpo astral. Y podrías lograrlo a través de una variedad de prácticas: meditación, movimiento consciente, expresión artística genuina, pasar tiempo en la naturaleza, practicar la gratitud genuina. Cualquier cosa que eleve tu vibración también puede elevar la calidad de tus pensamientos. Steiner también tuvo profundas enseñanzas sobre el papel de la imaginación en los pensamientos obsesivos. Enseñó que, cuando piensas repetidamente en alguien, a menudo estás creando una imagen interna, una imagen astral, de esa persona. Y esa imagen que estás creando no es necesariamente la persona real. Generalmente es una proyección, una construcción de tu mente que combina a esa persona con tus esperanzas, tus miedos, tus deseos y tus expectativas. Y por lo tanto, no estás realmente conectado con la persona real. Estás conectado con la imagen que has creado. Y, a menudo, esa imagen captura a la persona de una manera que no es fiel a quien es realmente. Steiner enseñó que parte del trabajo de curar tus pensamientos obsesivos era aprender a disolver esa imagen astral, aprender a dejar de proyectarte sobre la persona, aprender a relacionarte con la persona real en lugar de con la imagen que creaste. Steiner también ofreció una enseñanza muy importante sobre la distinción entre amor genuino y obsesión. Según Steiner, el amor genuino siempre desea el bien de la otra persona, incluso si ese bien no resulta en un beneficio para usted. El amor genuino siempre respetó la libertad de la otra persona, incluso si esa libertad significaba que tomó decisiones con las que usted no estaba de acuerdo. El amor genuino siempre podía dejar ir a la persona si eso era lo correcto. Pero la obsesión se basó en la posesión. Querías que la persona fuera de cierta manera, hiciera ciertas cosas, sintiera ciertas cosas. La obsesión se basaba en una necesidad desesperada. Necesitabas que la persona se sintiera completa, que validara tu valor, que llenara el vacío interior. La obsesión no podía dejarse ir porque dejar ir significaba enfrentar el vacío y la incompletitud que intentabas evitar a través de la obsesión. Y aprender a hacer esa distinción, aprender a comprender si lo que sentías era amor genuino u obsesión, fue absolutamente crucial. Una de las ideas más transformadoras que ofreció Steiner fue cómo puedes utilizar los pensamientos repetidos sobre alguien como un llamado a tu propia evolución espiritual. Steiner enseñó que a menudo la persistencia de pensamientos sobre alguien era el universo tratando de comunicarte algo sobre ti mismo. Si no puedes dejar de pensar en alguien,
Tal vez fue porque esa persona era un espejo que te reflejaba algo sobre ti que necesitabas ver, algo en lo que necesitabas trabajar, algo que necesitabas transformar. Tal vez estabas obsesionado con esa persona porque tenía una cualidad que inconscientemente envidiabas, que sentías que no tenías, que deseabas tener. O tal vez estabas furioso con esa persona porque representaba algo en ti que te negabas a aceptar, una sombra de ti mismo, una parte rechazada de ti mismo. Y Steiner enseñó que si realmente podías escuchar el mensaje que los pensamientos persistentes intentaban comunicar, si podías usarlos como señal de que había algo en ti que necesitaba ser desarrollado o integrado, entonces esos pensamientos podrían convertirse en una herramienta extraordinaria para tu crecimiento espiritual. Steiner también ofreció prácticas muy específicas para afrontar los pensamientos obsesivos. Uno de ellos fue lo que llamó pensamiento invertido. Si pensabas constantemente en alguien de una manera que te agotaba, Steiner recomendaba que, por el contrario, vayas en tu imaginación a un estado opuesto. Si estuvieras constantemente imaginando hablando con la persona, completamente absorto en llamar su atención, te imaginarías en un estado de completa paz e indiferencia, no de una manera apática, sino de una manera desapegada y libre. Si estuvieras imaginando constantemente a la persona rechazándote, en lugar de eso, la imaginarías deseando genuinamente tu bienestar sin expectativas de retorno. Y a través de esta práctica de imaginar lo opuesto, pudiste cambiar tu vibración astral, pudiste romper el patrón de pensamiento, pudiste liberarte de la compulsión. Otra práctica que Steiner recomendó fue lo que llamó transmutación del pensamiento. Reconociste los pensamientos obsesivos cuando aparecieron, pero en lugar de luchar contra ellos, lo que a menudo los hacía más persistentes, los aceptaste. Y luego transformaste intencionalmente su calidad. Si estabas pensando en alguien con desesperación, intencionalmente transformaste ese pensamiento en un pensamiento de compasión genuina. Si estabas pensando en alguien que estaba enojado, intencionalmente convertías ese pensamiento en un deseo de curación. No se trataba de negar tus verdaderos sentimientos, sino de reconocerlos y luego elevar su calidad. Se trataba de tomar la energía cruda de la obsesión o la ira y refinarla hasta convertirla en algo más elevado, más puro y más útil. Steiner también tuvo enseñanzas muy importantes sobre el papel del karma en los pensamientos persistentes sobre alguien. Enseñó que, a menudo, cuando no puedes dejar de pensar en alguien, es porque existe una conexión kármica, una conexión de vidas anteriores que debe resolverse o completarse en esta vida. Y la persistencia de los pensamientos era la forma en que el universo te decía que esta conexión aún tenía trabajo por hacer. Quizás habías herido a esa persona en una vida anterior y ahora necesitabas disculparte o enmendarlo. Quizás la persona te había lastimado y necesitabas encontrar una manera de perdonarla. Quizás tenían una misión juntos que aún no se había completado. Y Steiner enseñó que cuando comprendes que hay karma involucrado, a menudo puedes obtener una perspectiva muy diferente de la situación, porque dejó de ser sobre ti y tus sentimientos, tus deseos, tus miedos. Empezó a tratarse del trabajo alquímico que tú y esa persona hacían juntos, aunque fuera de forma involuntaria. Steiner también ofreció una profunda enseñanza sobre el papel del libre albedrío en todo esto. Enseñó que aunque había una conexión real entre tú y la otra persona, aunque había influencias invisibles en acción, aunque había patrones kármicos, todavía tenías completo libre albedrío. Puedes elegir qué tipo de energía enviarle a la persona a través de tus pensamientos. ¿No entendiste elegir dejarse llevar por la obsesión o transmutarla en algo superior? Podrías optar por permanecer atrapado en una imagen astral de la persona o relacionarte con la persona real. Podrías elegir si dejar que los pensamientos persistentes te agoten o utilizarlos como herramienta para tu propio crecimiento. Y esa fue una verdad muy importante y liberadora, que no eras víctima de tus pensamientos, ni de la otra persona, ni de las influencias kármicas. Fuiste co-creador de la situación y tenías el poder de transformarla. Steiner también tuvo enseñanzas muy importantes sobre lo que llamó pensamiento puro en relación con otras personas. Enseñó que había un tipo muy elevado de pensamiento, un pensamiento que no se basaba en la emoción, el deseo o la necesidad personal, sino que se basaba en una comprensión genuina de la verdadera esencia de la persona. Un pensamiento que podía ver a una persona no como parecía ser o como deseabas que fuera, sino como realmente era a nivel del alma. Un pensamiento que pudiera honrar su dignidad, su libertad, su camino único, sin intentar controlarlo ni cambiarlo. Y Steiner enseñó que cuando podías pensar en una persona de esa manera, con ese tipo de pensamiento puro, en realidad estabas ayudando a esa persona en un nivel muy profundo.
estaba contribuyendo a su evolución espiritual. Estaba honrando su verdadera naturaleza. Y por eso, en lugar de intentar dejar de pensar en alguien por completo, Steiner a menudo recomendaba transformar la calidad de tus pensamientos para que cuando pienses en esa persona, pienses en ella con este tipo de pensamiento elevado y puro. Steiner también enseñó algo muy específico sobre el papel del tiempo en relación con los pensamientos obsesivos. Enseñó que a menudo, cuando estabas obsesionado con alguien, era porque vivías mentalmente en una época que no era el presente. Estabas reviviendo constantemente el pasado, repitiendo conversaciones que habían sucedido, reflexionando sobre los errores que cometiste, el remordimiento por las cosas que dijiste. O estabas constantemente imaginando el futuro, fantaseando sobre cómo las cosas podrían ser diferentes, imaginando posibles encuentros, planificando formas de cambiar la situación. Y al estar atrapado en el pasado o en el futuro, te estabas impidiendo estar verdaderamente presente en el ahora. Y Steiner enseñó que la forma de romper el patrón de obsesión era a menudo aprender a estar completamente en el presente, llevar la atención a este momento exacto, a esta respiración exacta, a la realidad que estaba sucediendo ahora, en lugar de pensar en el pasado o el futuro. Steiner también ofreció una enseñanza muy importante sobre el papel de la conciencia corporal en los pensamientos obsesivos. Enseñó que cuando estás atrapado en pensamientos sobre alguien, a menudo también estás separado de tu cuerpo. Vives principalmente en tu cabeza, en tus pensamientos, en tu cuerpo astral. Y entonces, una forma de romper el patrón era regresar a tu cuerpo. Devuelve tu atención a las sensaciones físicas, a tus pies tocando el suelo, a tu respiración, al movimiento de tu cuerpo. Porque cuando estás arraigado en tu cuerpo físico, estás más presente, más centrado, y es menos probable que te dejes arrastrar por patrones de pensamiento obsesivos. Steiner a menudo recomendaba prácticas como el movimiento consciente, el baile, cualquier cosa que te devolviera a la realidad física de tu cuerpo. Steiner también tenía enseñanzas muy específicas sobre cómo funcionaba el perdón en relación con pensamientos persistentes sobre alguien. Enseñó que a menudo, cuando no puedes dejar de pensar en alguien que te ha lastimado, es porque aún no lo has perdonado realmente. No necesariamente perdonado de una manera que significara está bien, ya no estoy enojado. Pero perdonar de una manera que significaba que habías comprendido a la persona, que habías comprendido por qué había actuado de esa manera, que habías visto toda su humanidad, que habías liberado la necesidad de que fuera diferente de lo que era. Y Steiner enseñó que el perdón genuino, este tipo profundo de comprensión y liberación, era una de las formas más poderosas de liberarse del patrón de pensamientos obsesivos. Porque cuando realmente perdonaste, ya no estabas atrapado en la energía de lo que la persona había hecho. Te liberaste. Y esta liberación se reflejó en una disolución natural de los pensamientos persistentes. Steiner también ofreció una enseñanza sobre el papel de la intención clara en la transformación de tus pensamientos sobre alguien. Enseñó que muchas veces no habías decidido claramente lo que querías en relación con esa persona. Tal vez querías estar con esa persona, pero también sabías que no era saludable. Quizás quieras que la persona cambie, pero no lo haces. Era su responsabilidad cambiarlo. Tal vez querías dejarlo ir, pero aún secretamente esperabas que las cosas cambiaran. Y por lo tanto, tu intención estaba dividida, estaba confusa, y esta confusión creó patrones de pensamiento obsesivos continuos. Steiner enseñó que era necesario obtener una claridad absoluta sobre lo que realmente quería, no lo que pensaba que debía querer, sino lo que realmente y honestamente quería, y luego era necesario establecer una intención clara al respecto. Y a través de esta intención clara, a través de esta decisión definitiva, pudiste romper el patrón de pensamientos confusos y obsesivos. Y finalmente, Steiner ofreció una enseñanza extraordinaria y definitiva sobre el verdadero secreto detrás de los pensamientos persistentes sobre alguien. El secreto no era que fueras débil, inadecuado o incapaz de dejar pasar las cosas. El secreto era que había una conexión real entre tú y esa persona, una conexión que operaba en planos que solo puedes empezar a comprender a través de tu intelecto ordinario. Y Steiner enseñó que el hecho de que no pudieras dejar de pensar en alguien era en realidad evidencia de que existía una conexión genuina, una conexión del alma, una conexión kármica, una conexión de amor genuino o de propósito compartido. El problema no fue la conexión. La conexión era real y probablemente tenía un propósito importante. El problema era el tipo de energía que enviabas a través de ese enlace. El problema era si honrabas y respetabas la libertad de la otra persona, o si intentabas controlarla, manipularla, poseerla.
El problema era si estabas evolucionando espiritualmente a través de esta conexión o si te estabas quedando atrapado en patrones de pensamiento obsesivos y agotadores. Y por tanto, la respuesta a la pregunta ¿por qué no dejas de pensar en alguien? No se trataba simplemente de déjalo ir, superarlo o transmitirlo a otra persona. La respuesta fue mucho más profunda y transformadora. La respuesta fue comprender la naturaleza real de la conexión, reconocer que había un propósito en ella, transformar la calidad de su energía en relación con esa persona y luego permitir que la conexión funcionara de una manera que los ayudara a ambos en una genuina evolución espiritual. La respuesta fue aprender a amar genuinamente, sin apegos egoístas, sin necesidad desesperada, sin intentar controlar, y permitir que ese amor genuino traspase los planos invisibles y beneficie a la otra persona de maneras que quizás nunca entenderemos. Steiner también enfatizó algo muy importante, que reconocer una conexión genuina con alguien no significa necesariamente que tengas que estar con esa persona. No tenían que estar juntos físicamente. No era necesario que estuvieras en una relación romántica. No era necesario estar en contacto constantemente. Una conexión genuina podría honrarse, servirse, cultivarse mediante pensamientos puros, mediante bendiciones genuinas, mediante un deseo genuino por el bienestar de la persona. Y a menudo, esta era en realidad la forma más elevada y honorable de servir a una conexión, a través del amor desapegado, a través de la bendición a distancia, al permitir que la persona sea completamente ella misma sin tu interferencia. Y hubo una última enseñanza que Steiner ofreció. Dijo que cuando realmente puedes transformar tus pensamientos sobre alguien, cuando realmente puedes dejar de lado la obsesión, cuando realmente puedes elevar la calidad de tu energía, sucede algo extraordinario. Los pensamientos persistentes a menudo desaparecían de forma natural, no porque los estuvieras reprimiendo brutalmente, sino porque la necesidad subyacente que generaba los pensamientos se había transformado. La energía ya no creaba compulsión, la intención ya no generaba patrones, y descubriste que podías pensar en esa persona de vez en cuando, con amor genuino y bendición genuina, sin ser arrastrado nuevamente al patrón obsesivo. Y esa fue la verdadera curación. No la supresión forzada de pensamientos, sino la transformación genuina de la calidad de tu conexión y energía hacia la persona. Entonces, volviendo a usted, a la persona que lee esto ahora y que tal vez esté experimentando exactamente este fenómeno, el de no poder dejar de pensar en alguien, Steiner le ofrece una perspectiva completamente diferente. No quiere decir que te pase algo malo, no significa que seas débil o incapaz. Te está diciendo que estás experimentando un fenómeno espiritual real, una conexión genuina que está tratando de manifestarse en tu conciencia. Y la pregunta no es si puedes eliminar los pensamientos. La pregunta es cómo puedes transformar tus pensamientos para que sirvan a tu genuina evolución espiritual y a la de la otra persona. La verdad que Steiner reveló fue que los pensamientos persistentes sobre alguien a menudo eran una bendición disfrazada, hada. Fueron un llamado para que desarrollaras un amor más puro. Fueron un llamado para que sanaras tus propias heridas emocionales. Fueron un llamado para que usted comprendiera mejor la naturaleza de sus conexiones. Fueron un llamado para que fueras más sabio, más compasivo y más consciente espiritualmente. Y cuando respondiste genuinamente a ese llamado, cuando realmente trabajaste con los pensamientos en lugar de simplemente tratar de luchar contra ellos, descubrirás que no solo te liberaste del patrón obsesivo, sino que también creciste espiritualmente de una manera que nunca esperabas. Steiner también ofreció una última instrucción muy importante. Dijo que no deberías descuidar la posibilidad de que la persona en la que no podías dejar de pensar realmente te necesitara, y que lo más importante que podías hacer era enviar bendiciones, enviar amor, enviar pensamientos puros en dirección a esa persona. Porque a menudo la persona se encontraba en una situación difícil, en una crisis, en una transformación espiritual, y tu energía amorosa, tu apoyo invisible a través de pensamientos puros, en realidad estaba marcando una diferencia real en tu vida. Entonces, en lugar de luchar contra los pensamientos, en lugar de tratar de reprimirlos, en lugar de tratar de obligarte a no pensar en la persona, puedes abrazar el pensamiento, elevar su calidad y usarlo como un canal para enviar bendiciones genuinas. Y aquí está la verdad más importante que Steiner ofreció como respuesta a la pregunta ¿por qué no dejas de pensar en alguien? La respuesta es que no puedes dejar de pensar porque algo real está sucediendo. Hay una conexión real. Hay una comunicación real a través de los planos invisibles. Hay una razón cósmica por la que estás pensando en esa persona en ese momento. Y la forma en que respondas a esa pregunta, cómo trabajes con ese pensamiento, determinará si esa conexión te ayuda a ti y a la otra persona a evolucionar espiritualmente,
o si te deja atrapado en patrones agotadores de obsesión y apego egoísta. La elección es tuya, siempre. Puedes elegir cómo trabajaré con estos pensamientos. Puedes optar por elevar la calidad de tu energía. Puedes optar por transformar la obsesión en amor genuino. Puedes optar por utilizar esta conexión como herramienta para tu propio crecimiento espiritual. Y cuando tomas estas decisiones, cuando realmente las tomas, no te liberas simplemente del patrón de pensamiento obsesivo. También le das a esa persona un regalo extraordinario, el regalo de tu amor genuino, tu bendición genuina, tu intención por su bienestar en lugar de tu control. Y ese es el verdadero secreto que Rudolf Steiner estaba desvelando, que los pensamientos persistentes sobre alguien no son una maldición, son un llamado, son una invitación a amar de una manera más pura, más desprendida y más genuina. Son una invitación a evolucionar espiritualmente, son una oportunidad para servir a otra persona al más alto nivel. Y cuando entiendas esto, cuando realmente lo entiendas en tu corazón, finalmente podrás transformar esos pensamientos de algo que te agota en algo que te eleva, en algo que sirve a tu evolución genuina, en algo que es verdaderamente sagrado. Entonces, si estás aquí ahora mismo, si estás leyendo esto porque no puedes dejar de pensar en alguien, debes saber que no estás solo. Millones de personas experimentan esto, y la mayoría cree que algo anda mal. Pero Steiner está aquí para decir que no es así. Lo que hay es una conexión genuina, una realidad espiritual genuina, una oportunidad genuina de crecimiento y transformación. Y todo lo que necesitas hacer ahora es cambiar la forma en que trabajas con esa conexión. Deja de luchar contra los pensamientos. Empiece a elevar su calidad. Convierte la obsesión en amor genuino. Convierte la ira en compasión. Convierte el miedo en confianza. Y mira cómo cambia tu vida. Observa cómo tus pensamientos se transforman. Observa cómo la persona con la que estabas obsesionado finalmente se libera también. Ese es el verdadero secreto. No se trata de intentar no pensar en la persona. Se trata de transformar la calidad de tu energía en relación con esa persona. Se trata de reconocer la conexión real que existe. Se trata de elevarte espiritualmente a través de esta conexión. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces, no solo sanas tu propia vida. Ofreces un regalo extraordinario al universo, a esa persona y a ti mismo. Una de las últimas cosas que Steiner quería que usted entendiera era que esta comprensión sobre los pensamientos persistentes cambió por completo la forma en que veía su propio poder. Porque cuando reconociste que tus pensamientos en realidad estaban creando conexiones, afectando a la otra persona, teniendo consecuencias en los planos invisibles, comenzaste a comprender que tenías mucho más poder del que pensabas. Que Vasa eras un ser espiritual mucho más activo de lo que creías, que su conciencia llegó mucho más allá de los límites físicos de su cuerpo. Y esta revelación fue liberadora, porque eso significaba que no eras impotente, significaba que no eras víctima de tus sentimientos, significaba que eras un agente activo capaz de una transformación genuina. Y cuando comprendes eso, cuando realmente lo interiorizas, puedes cambiar tu forma de pensar, de sentir y de vivir. Steiner también quería que entendieras que esa conexión que tenías con la persona en la que no podías dejar de pensar era sagrada, no necesariamente de una manera que significara románticamente perfecto o que estuvieran destinados a estar juntos eternamente en el sentido ordinario, pero sagrado en el sentido de que la conexión era real, tenía un propósito, tenía el potencial de servir a la genuina evolución espiritual de ambos, y por lo tanto debes tratarla con respeto, con integridad, con una comprensión genuina de que estabas participando en algo que trascendía tu comprensión ordinaria. Y cuando tratabas la conexión de esta manera, con esta reverencia genuina, encontrabas que los pensamientos también se transformaban, se volvían más elevados, más nobles, más genuinamente amorosos. Por eso, el mensaje final que Rudolf Steiner ofreció sobre este tema fue profundamente esperanzador. Decía que no es casualidad que no puedas dejar de pensar en alguien. Hay un propósito, hay una razón cósmica, hay una oportunidad, y si realmente pudieras aprovechar esa oportunidad, si realmente pudieras transformar tus pensamientos en algo más elevado, si realmente pudieras amar genuina y puramente, no transformarías simplemente tu propia vida, también transformarías la vida de otra persona, porque realmente llegó la energía amorosa que enviaste a través de los planos invisibles. Realmente ayudó, realmente importaba, y nadie jamás, en toda la eternidad, podría decir que tu amor genuino, tu amor puro y genuino, no hizo ninguna diferencia, porque siempre marca la diferencia, siempre importa, siempre es sagrado, así que deja de luchar contra los pensamientos, empieza a transformarlos, deja de negar la conexión, empieza a honrarla y observa lo que sucede cuando finalmente te permites amar genuinamente, sin apegos egoístas,
sin necesidad desesperada, sin intentar controlar. Quizás descubras que esta es la experiencia más liberadora, más transformadora y más profundamente sagrada que jamás hayas experimentado. Este es el secreto que Rudolf Steiner estaba revelando, que no dejas de pensar en alguien porque hay una conexión real, porque hay un propósito genuino, porque hay un llamado a amar de una manera más pura y genuina. Y cuando finalmente lo comprendes, cuando realmente lo comprendes en tu corazón, esos pensamientos que pensabas que eran una maldición, se convierten en una bendición, se convierten en una herramienta de transformación, se convierten en un canal para ofrecer amor genuino, y descubres que nunca fuiste débil. Simplemente has sido invitado a amar de una manera que trasciende la comprensión ordinaria. Porque esta es la verdad más liberadora que puedes conocer. Que tus pensamientos importan, que tu energía importa, que tu amor importa, y que incluso si nunca terminas con esa persona, incluso si la relación nunca resulta como querías, tu amor genuino, tu pensamiento puro, tu bendición genuina, tu verdadero deseo por su bienestar, todo eso realmente importa, realmente ayuda, realmente llega a ella. Y eso es suficiente, porque ese es el tipo de amor que trasciende las circunstancias, que trasciende los deseos egoístas, que trasciende incluso la muerte misma. Ese es el tipo de amor que es verdaderamente sagrado. No dejas de pensar en alguien porque existe una conexión real. Hay un propósito genuino. Hay una razón cósmica. Y cuando finalmente comprendas esto, cuando lo aceptes de verdad, cuando transformes tus pensamientos en amor genuino, serás libre. Te levantas, ofreces un regalo extraordinario al universo y descubres que fuiste elegido para amar de esta manera, que estabas equipado para amar de esta manera. Que ese amor genuino es lo más importante que puedes hacer, así que empieza ahora. Transforma tus pensamientos, eleva tu energía, envía amor genuino y mira lo que sucede cuando finalmente honras la conexión real que existe. Mira lo que sucede cuando dejas de luchar y comienzas a transformarte. Mira lo que sucede cuando te permites amar genuinamente, porque ese es el verdadero secreto. Ese es el camino hacia la libertad. Ese es tu propósito. La verdad que reveló Rudolf Steiner es que los pensamientos que no puedes dejar de tener sobre alguien son en realidad una forma de que el universo te hable, de que el destino se desarrolle, de que el alma se desarrolle, viendo a través de la conexión. Y cuando respondes a ese llamado con amor genuino, con intención pura, con un verdadero deseo por el bienestar de la otra persona, no transformas simplemente tu propia vida. Participas en la creación de un mundo más amoroso, más consciente y más espiritualmente vivo. Descubre el secreto, comprenda la conexión real, transforma tus pensamientos, eleva tu energía, ama genuinamente y permita que su vida se transforme a través de esta extraordinaria comprensión que ofreció Rudolf Steiner, que no deja de pensar en alguien porque es débil, sino porque hay algo real, algo sagrado, algo profundamente importante esperando ser honrado. Este es el verdadero secreto revelado por Rudolf Steiner. No hay ninguna coincidencia. Hay una conexión real. Hay amor verdadero. Hay un propósito real esperando ser cumplido a través de la transformación genuina de tus pensamientos en amor puro, en bendición genuina, en intención para tu verdadero bienestar. Cuando finalmente comprendas esto, cuando finalmente lo aceptes, tu vida nunca volverá a ser la misma. No dejas de pensar en alguien porque estás obsesionado. No te detienes porque hay una conexión real, una conexión que merece transformarse en amor genuino, una conexión que te invita a evolucionar espiritualmente, una conexión que es sagrada. El secreto ha salido a la luz. La verdad es clara. Los pensamientos que no puedes dejar de pensar son una bendición, no una maldición. Una oportunidad, no una debilidad. Una vocación, no una enfermedad. Responde con amor genuino.